¿Cómo le hace un joven o un mexicano para llegar a estudiar en la Universidad de Harvard? Desmistificar todo este proceso de que tienes que ser un genio para poder llegar a una universidad como esta, ¿no? O que tienes que tener mucho dinero. Yo creo que es un poco también cambiar ese chip de que es algo imposible. ¿Nos podrías explicar lo que se le llama inmunoterapia del cáncer? El sistema inmunológico es el que nos defiende. El particular, el que estamos tratando de manipular para aplicaciones en el cáncer, son el sistema inmunológico que tiene que ver con las células T. Deberíamos tener mucho más cáncer del que hay, porque el sistema inmunológico todo el tiempo está de alguna manera, si encuentra una célula que tiene algo raro, la destruye. El sistema inmunológico nos está protegiendo todo el tiempo, y en el caso donde hay cáncer quiere decir que el cáncer células de cáncer encontraron un mecanismo para evadir el sistema inmunológico. Un brazo de la inmunoterapia lo que hace es justamente quitarle los frenos a las células T de tal manera que otra vez vuelvan a atacar a las células de cáncer. Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia. Bueno, ya regresamos de vacaciones de Navidad. Creo que fue un poco largo nuestras vacaciones, pero ya estamos ¿Todo un mes? Todo un mes. Ya regresamos a Ciencia Ligera y hoy es un episodio muy interesante y tenemos invitado. Entonces, hoy está con nosotros Rogelio Hernández. Es un buen amigo de nosotros y es científico también, como nosotros. Él está en la Universidad de Stanford, acá cerca de San Francisco, en California. Y él es profesor adjunto de bioingeniería y de genética en la Universidad de Stanford. Pero antes de tener este puesto como un joven investigador en esta universidad, bueno, estudió antes, hizo su doctorado en Harvard y luego hizo su postdoctorado en la Universidad de California en San Francisco, que fue donde yo lo conocí. Y hoy vamos a platicar sobre lo que él le gusta o de lo que él sabe más y de lo que le apasiona en la ciencia, que es la inmunoterapia del cáncer. Entonces vamos a hablar un poquito de qué se trata esto, ¿no? Y otra cosa muy interesante sobre Rogelio es que también tienen una pasión por hacer que los jóvenes se interesen por la ciencia y que tengan acceso a platicar con científicos con más experiencia para que puedan aprender, ¿no? Y lo más avanzado sobre la ciencia. Entonces, igual y en otra ocasión, también Rogelio lo vamos a volver a invitar y nos va a platicar de su otra parte de la ciencia que él hace, que es el Club de Ciencias, que también está muy interesante. Y bueno, bienvenido, Rogelio. Gracias por la invitación. Mucho gusto a todos. Qué bueno que estar por aquí un rato. Y pues yo creo que, ¿cómo crees que deberíamos empezar? A ver, espérame poquito, Marcela. Yo quiero empezar con una preguntita que no tiene que ver casi con lo científico, ¿no? Okay. Le quería preguntar a Rogelio, ¿cómo le hace un joven o un mexicano para llegar a estudiar en la Universidad de Harvard? ¿Qué tiene que hacer un mexicano? ¿Qué hiciste tú? Bueno, nada más para... No, yo creo que hay muchos caminos, de hecho, O sea, hay muchos caminos para llegar, pero creo que algo que es común en esos caminos es, por un lado, una red de apoyo enorme, o sea, y esa red incluye a tu familia, a tus amigos, a profesores, a mentores, y de alguna manera, sí, un interés personal, ¿no? De preguntarse qué hay más allá y realmente buscarle cómo le haces y cómo le hicieron otras personas antes que tú. Y al final preguntar por muchos lados, ¿no? Informarse. Es un proceso que es largo, ¿no? Y justamente un poco parte
de las actividades que hacemos con Clubes de Ciencia en México es justamente un poco de desmistificar todo este proceso de que tienes que ser un genio para poder llegar a una universidad como esta, ¿no? O que tienes que tener mucho dinero. Ninguna de las dos creo que son ciertas. No es un proceso fácil, pero tampoco imposible, ¿no? Y hay una cantidad de científicos, científicas mexicanas y mexicanos que lo han logrado en la Universidad de Harvard y en muchas otras. Entonces, yo creo que es un poco también cambiar ese chip de que es algo imposible o ¿Sí que se no se puede? Pues al menos yo diría que la primera sí, o sea, yo sí diría que eres un genio para estar ahí, para haber logrado todo eso, yo creo que sí, y que yo sí quiero hablar también que me siento afortunado de esta invitación para este episodio de Ciencia Ligera, porque creo que voy a aprender mucho de inmunoterapia en cáncer. Creo que Pero, sí, y pero tú estás muchas invitado a felicidades. todos los episodios. Ok, muchas Ya gracias. eres parte de Ciencia Ligera. Perfecto, pero que estoy afortunado, la verdad es que me siento hasta muy, muy contento. Muchas gracias. Bueno, y no, gracias también por invitarme. Te digo, pero te digo, la verdad es que hay mucho, o sea, ahorita la red y la gente, el interés y el potencial que hay en México, en Latinoamérica es enorme, ¿no? Entonces hay mucha gente, mucha gente. Con miedo de que me regañe otra vez Marcela, te preguntaría así súper rápido ¿cómo puedo entrar a ese club de ciencia? O sea, ¿nos puedes decir rápido o la liga o el Sí, la Twitter? página es muy fácil, www.clubesdeciencia.mx. Ok, Porque perfecto. ahí Para todos está, los de alguna radioescuchas que manera, quieran. toda la información sobre qué programas hacemos, cómo te integras a la red, tanto como instructor, porque lo que ofrecemos son cursos intensivos para jóvenes de bachillerato y universidad, pero donde los instructores y los mentores son jóvenes de posgrado, tanto que viven en México como en el extranjero. Entonces tratamos de crear esta sinergia entre la gente que está aquí en el país, con la gente que está afuera y todos de alguna manera interesados en contribuir un poco a la formación de la futura generación de los científicos y las científicas innovadores en México. Pero no nada más hay en México, ¿no? También ya se expandió, bueno, ahora se le llama también Club de Ciencias Internacional o algo así, Y ¿no? el nombre ahora que tiene la organización en Estados Unidos se llama Science Clubs International y también, o sea, la liga es facilísima, www.scienceclubsint, o sea, .org. Ese está un poquito más difícil, pero el nombre de la organización es Science Clubs International y es de alguna manera el mismo modelo que se expandió porque realmente es un modelo muy sencillo, pero que se ha expandido ya a 8 países en Latinoamérica, incluido Iberoamérica, se incluye a España. Pero la misma idea, de alguna manera fundamental, esta idea de cómo echamos mano y creamos equipos de gente que está fuera del país, gente que está dentro del país y de alguna manera todos en favor y tratando de contribuir a la educación de la juventud. Wow. Pues ahora a ver quién se anima, ¿no? A ver, Ya sea- y ahora, ¿cómo fue tu camino para llegar a la inmunoterapia, para ir entrando como en materia? ¿Por qué Claro. te interesaste por este tema complicado que platicamos? Creo que, o sea, justamente a lo mejor valdría la pena. Yo cuando estudié el doctorado, estaba yo trabajando en un área que se llama biología estructural por una técnica microscopía electrónica criogénica. Y lo que estaba yo estudiando en ese momento era cómo un grupo de proteínas que se llaman motores moleculares, que son, por ejemplo, los que mueven los neurotransmisores, ¿no? A lo largo de las neuronas. ¿Cómo es que realmente esas proteínas logran caminar en estos caminos y moverse? ¿Cuáles son las interacciones? Pero todo era de alguna manera a nivel de interacciones de proteína a proteína. A mí me interesaba entender cómo es que dos proteínas llegan a reconocer que una es pareja de la otra, ¿no? Y qué es lo que ese tipo de interacciones lleva para la función de las proteínas. Y entonces cuando yo terminé el doctorado y estaba yo buscando qué área de investigación ahora me gustaría enfocarme, pensé que me gustaría tratar de entender un poco ese tipo de preguntas, pero a una escala diferente. En lugar de estar estudiando proteínas, ahora me interesaba
entender ese tipo de problemas, pero a la escala de células. El mismo tipo como de filosofía, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo es que dos células interaccionan unas con las otras y cómo pues eso permite que haya funciones celulares? Y un sistema que es como el ideal para estudiar este tipo de preguntas, pues es el del sistema inmunológico. Porque el sistema inmunológico, de alguna manera, pues es el encargado, ¿no? De reconocer qué otras células son parte de tu cuerpo y cuáles no. Si en el particular caso, por ejemplo, de las células T, que son las células que yo he estado estudiando, porque hay muchos tipos de células inmunológicas, pues ellas son las que se encargan de decidir si otra célula es algo extraño o es un invasor, un patógeno, y tiene que decidir si lo va a matar o no lo va a matar, ¿no? Basado en estas interacciones celulares. Entonces, o sea, esa pregunta de alguna manera como muy fundamental desde mi punto de vista es como la que me orilló a que cuando estuve buscando postdocs, yo dijera, este campo suena muy interesante. Me parece impresionante que ahora que vamos a llegar un poco a ese tipo de preguntas en un momento, pero que ahora podamos no solo estudiar esas células, sino ahora programarlas, ¿no? O reprogramarlas para poder incluso manipularlas y que tengan un uso en el caso, por ejemplo, de matar células de cáncer. Entonces, o sea, esa cosa que suena tan sencilla, pero que también es como tan, de alguna manera, interesante y fundamental, fue lo que dije, no, o sea, este campo suena padrísimo, me quiero meter a esto, ¿no? Entonces, así fue como decidí qué estudiar para mi postdoc, y pues es lo que sigo ahora trabajando ahora como investigador independiente también. Entonces, a ver, recuerdo que hace mucho tiempo ya nos decían, ¿no? Que las células, les llamaban células blancas. Yo creo que ya es un término que ya no se usa, pero eran las células que estaban en la sangre de las personas y que eran las que atacaban si, lo más simple, ¿no? Si te cortabas, si te hacías un corte y entraban bacterias, pues las células blancas, no las rojas, iban a atacar a las bacterias, ¿no? Que entraban al cuerpo a través de la piel. Entonces, esa es, digamos, la función más, la manera más simple de decir que es el sistema inmunológico, pero ahora nos estás diciendo que podemos usar las mismas células para atacar nuestras células, que en el caso de un paciente son cancerígenas. ¿Nos podrías Exacto. explicar lo que se le llama inmunoterapia del cáncer? ¿Cómo Sí, lo exactamente, o sea, ahí el sistema inmunológico es el que nos defiende, ¿no? Y hay dos tipos de sistema inmunológico, pero eso quizás son muchos detalles. El chiste es que el particular, el que estamos tratando de manipular para aplicaciones en el cáncer, son el sistema inmunológico que tiene que ver con las células T o linfocitos T. Y hay, de alguna manera, a grandes rasgos también dos grandes áreas en las cuales puedes dividir la inmunoterapia. Una es donde a través de moléculas que tú sintetizas en el laboratorio, puedes hacer que ese tipo, las células de cáncer, por ejemplo, le avientan muchas señales a las células del sistema inmunológico para que justamente el sistema inmunológico no las ataque. Pero no tendría por qué atacarlas, ¿no? Son células del cuerpo, del mismo Exacto. cuerpo. Como el cáncer, de alguna manera son células humanas y son muy, muy parecidas. En principio, el sistema inmunológico no tendría, pero sí hay casos en los cuales el sistema inmunológico deberíamos tener mucho más cáncer del que hay, porque el sistema inmunológico todo el tiempo, sí, porque el sistema inmunológico todo el tiempo está de alguna manera, si encuentra una célula que tiene algo raro, la destruye, porque entonces, pues no debería estar ahí, ¿no? Y justamente sí hay algunas evidencias que deberíamos tener más cáncer, pero el sistema inmunológico nos está protegiendo todo el tiempo y por eso es que no nos da tanto cáncer.
En el caso donde hay cáncer, quiere decir que células de cáncer encontraron un mecanismo para evadir el sistema inmunológico, para de alguna manera decirle, no me hagas nada, no te mando unas señales, a mí no me debes hacer nada, o de alguna manera le llaman señales que son inhibitorias para el sistema inmunológico. Entonces, un tipo de inmunoterapia es aquella en donde tú sintetizas en el laboratorio moléculas que van a parar ese tipo de señales inhibitorias de tal manera que las células del sistema inmunológico de nuevo puedan identificar a esas células de cáncer como malas y las maten. Sí, estaba leyendo por ahí, por ejemplo, que la inmunoterapia era, así, una analogía, era como soltarle la rienda al perro, ¿no? O sea, como que están como dormidas ante el cáncer, entonces la inmunoterapia es, hey, despiértate y ve a atacar las células cancerosas. Exacto, un tipo de inmunoterapia es justamente ello, ¿no? Y mucha gente habla como de, la otra analogía que mucha gente hace es tener como acelerador y frenos. Y necesitas de alguna manera tener ambas, ¿no? Una célula del sistema inmunológico necesita tener acelerador cuando se identifica que otra célula es potencialmente maligna o dañina para matarla, pero también tiene que tener una manera de pararse, ¿no? Porque tampoco quieres que una célula te esté matando cosas por doquier o células por doquier. Incluso hay enfermedades que se llaman autoinmunes, que es justamente cuando los frenos no le funcionan como muy bien a las células del sistema inmunológico, ¿no? Y empiezan a matar tus propias células humanas, ¿no? Entonces el chiste es que este tipo de moléculas, un brazo de la inmunoterapia, lo que hace es justamente quitarle los frenos a las células T de tal manera que otra vez vuelvan a atacar a las células de cáncer. Pero la particular área de inmunoterapia en la que yo me especializo es un área que se llama de receptores sintéticos. O sea, lo que nosotros hacemos es, o la manera en la que estas terapias funcionan es que tú tienes un paciente, sacas sangre, aíslas estas células T. En el laboratorio, a través de diferentes mecanismos, modificas esas células para que ahora tengan receptores sintéticos que le permitan a esa célula identificar ahora ciertas características de las células cancerígenas. Y estas características son a través justamente de contactos celulares. Justo la foto que tienes ahí en tu background es exactamente una célula T que está en contacto con una célula de cáncer. ¿Cuál es cuál? Las chiquitas son las células de T y las grandes son las células de cáncer. Horrible, la grande es la horrible. A manera introductoria en este tema tan apasionante, a mí me gustaría preguntar tu perspectiva, Rogelio, así a manera histórica, conocemos ahí los términos del padre de la inmunoterapia en el cáncer, un cirujano de Nueva York, William Coley, que hizo algunos experimentos con pacientes que tenían sarcomas extensos, un tipo de tumor de tejido blando que ya no se podía operar, que eran muy, muy extensos, y que él, basado en trabajos previos de 1868 por allá, él más o menos publica su trabajo en 1893, habían visto que inocular ese tumor con bacterias de un tipo de infección de la piel superficial que se llamaba erisipela, que ya después se descubrieron que eran estreptococos, y además otro tipo de bacteria añadida, que les llamaron después toxinas Coley, o las toxinas de Coley, no sé cómo se dice, Coley, William Coley, y que redujeron el tamaño del sarcoma y también en linfomas para después quedar libres de enfermedad por entre 5 y hasta 8 años. Después el mismo autor, en diferentes trabajos, en toda su carrera brillante, en el principio de la inmunoterapia en el cáncer, los recomendó esa estrategia para sarcomas, no tanto para carcinomas, que ya es una etapa del cáncer, pues digamos, pues ya mucho más avanzada y mucho más grave, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas, o cuál es la perspectiva de cómo es que surgió esta idea tan, pues, digamos, un poco aventurada? ¿Cómo vas a inyectar bacterias a un tumor, ver que este tumor reduce
Y ahora, ¿cómo estamos aplicando, cómo se están aplicando eso allá en el campo en el que estás para tratar de disminuir el tamaño de los tumores, llegar incluso a tasas curativas? Sabemos que no es la cura para todos los tipos de cáncer, pero que sí ha ayudado mucho. En el grupo y en tu perspectiva, ¿cómo ven esta línea del tiempo? A ver, o sea, creo que lo que valdría la pena aquí como platicar, la lógica de ese tipo de experimentos es justamente la siguiente, ¿no? Si el sistema inmunológico lo que hace es identificar algo que es foráneo y exógeno y no parte del sistema humano, entonces poner algo, o sea, un tumor ahora recubierto por una bacteria, la cual las células del sistema inmunológico van a decir, ah, ¿qué es esto, no? Esto es algo ajeno, esto es una infección, esto puede ser dañino para el cuerpo. Entonces, prendes todas las funciones del sistema inmunológico de tal manera que el sistema inmunológico se vuelve loco y empieza a tratar de matar todo lo que hay en esa zona, sean bacterias o sean células de tumor, ¿no? Okay. Entonces, o sea, de alguna manera, esa es la lógica detrás de esos experimentos. El problema un poco y en donde al nivel de sofisticación que estamos tratando de llegar es que justamente en ese tipo de activación es una activación súper exacerbada, ¿no? Que cualquier cosa que estuviera como en la vecinidad y en los alrededores de donde tienes las bacterias, pues va a ser atacado, ¿no? Y a lo mejor sí, preferentemente las células del cáncer, pero a lo mejor también te puedes llevar órganos, ¿no? O otro tipo de células que son también, que son humanas y que son buenas, ¿no? Entonces, ese tipo de aproximaciones o de métodos ahora se usan menos porque también pueden ser tóxicos, ¿no? Una vez que prendes el sistema inmunológico le quitas los frenos y empieza a tratar de matar todo lo que esté ahí alrededor, ¿no? O sea que es un poco, si te pones, o sea, regresa, eso no tiene que nada que ver, pero está conectado, no con cáncer, pero COVID, o sea, mucha gente, ¿por qué se agravaba tanto? Es porque el sistema inmunológico identificaba que había algo ahí, un virus ajeno, y se prendía de más, y entonces empieza a atacar a tus órganos, ¿no? A los pulmones, entonces eso realmente era lo que causaba las complicaciones a los pacientes, más que el virus, era pues esta reacción exacerbada del sistema inmunológico. De hecho, para terapia de COVID, para que no murieran las personas, creo que usaban el tocilizumab, que también es uno de los que se usan en estos tipos de terapias, ¿verdad? Sí, o sea, pero justamente ahí era también como para tratar Tratar de bajar. de bajar un poco la actividad. Entonces, o sea, un poco regresando al punto de los receptores sintéticos, lo que estás tratando de hacer con esos receptores es tratar de hacer como un reconocimiento de patrones. O sea, imagínate que tú dices, ah, mira, la célula del cáncer tiene 3 ojos y una nariz chueca y un diente doblado, ¿no? O sea, sigue siendo un diente, una nariz y ojos que también una célula humana tiene, pero estás tratando de a través de estos receptores, pues reconocer, o sea, esa nariz chueca o ese diente doblado, no, o sea, una analogía un poco burda, pero esa es un poco la idea, ¿no? De qué tipo de señales, qué tipo de características encuentras en la superficie únicas, ¿no? De la superficie de una célula de cáncer que le permitan a la célula T, una vez que empiezan a tener este contacto, decir, ah, tú sí eres una célula humana o no, tú eres una célula de cáncer y entonces te debo empezar a matar. Oye, Rogelio, ahorita que mencionas esto y me surgió la siguiente pregunta, ¿por qué el cáncer en sí es extremadamente diferente de un tipo de cáncer a otro? E incluso entre un mismo tipo de cáncer, entre pacientes también es diferente, porque vienen muchos factores, no solo los genéticos, los epigenéticos, etc. Entonces la pregunta va hacia, ¿qué tan costoso, qué tan factible es el que, por ejemplo, esto que tú realizas en tu investigación, de generar células específicas, me imagino que es para un determinado tipo de cáncer? ¿Qué tan costoso es el estarlas variando? O que tú puedas tener una inmunoterapia para esta población, o tiene que ser una
inmunoterapia, digamos, personalizada? La manera en la que actualmente funciona, la de los receptores sintéticos es personalizada completamente, ¿no? Porque si tú trataras de poner una célula ajena, ¿no? De alguien más a un individuo, pues tu sistema inmunológico la va a reconocer como foránea y pues no va a funcionar. Por ejemplo, de nuevo, solo para enfocarnos en la de los receptores sintéticos, está aprobada y funciona muy bien o relativamente bien para tumores líquidos, lo que son linfomas, leucemias. Pacientes que habían, por ejemplo, fallado quimioterapia o que habían fallado trasplante de médula ósea, con este tipo de terapias están teniendo bastantes, a lo mejor un 60% de los casos están teniendo buenos resultados, pero es una terapia costosísima, ¿no? O sea, alrededor de $500,000 porque pues tienes que hacer, por cada paciente tienes que hacer esta modificación que es personalizada, ¿no? Tienes que sacar las células, modificarlas, ponerlas de regreso. Y de alguna manera todo el personal que está involucrado pues en hacer todas estas operaciones es lo que ahora hace que estas terapias sean tan pero tan caras. Pero supongo que con el tiempo el precio va a ir disminuyendo, ¿no? Así como pasó con la secuenciación del genoma humano, que valía muchísimo dinero. Sí, o sea, hay un gran énfasis en que simplemente por todo esto, como la manufactura cada vez quizá va a ser más barata y vamos a poder hacerlo más eficiente. El otro, un área súper fuerte de investigación en este momento es si realmente podríamos generar como donadores universales o este tipo de terapias celulares universales en las cuales le tengas que hacer modificaciones específicas a estas células TET con receptores sintéticos, de tal manera que cuando las pones de regreso, pues no vayan a tener problemas con las células del sistema inmunológico endógeno. Entonces, a este tipo de terapias hay mucha investigación. Yo no me dedico a eso, pero sé que hay mucha gente tratando de ver qué modificaciones le tienes que hacer a las terapias celulares para que no sean incompatibles con los pacientes. Y entonces de esa manera también poder crear, ¿no? en cantidades también enormes este tipo de células. Todavía falta mucho para eso. La particular en la que yo me enfoco es justamente regresando a la pregunta de Edith de para qué tipos de cánceres. Ahorita hay mucho énfasis en tratar de utilizar esta tecnología o este tipo de terapias en tumores sólidos, ¿no? Y en tumores sólidos en particular, tumores que son bien difíciles, ¿no? Por ejemplo, imagínate glioblastoma o tipos de cáncer de cerebro, en donde pues llegarle a un tumor en el cerebro está dificilísimo, ¿no? Pero estas células, o sea, si tú le inyectas la célula, pues estas células de alguna manera pueden llegar a lugares como súper recónditos o súper difíciles que de otra manera sería muy difícil, ¿no? Entonces, hay un interés bien grande en tratar de utilizar eso. Por supuesto, hay cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de ovario, ¿no? O sea, tumores en donde otras terapias han fallado y de alguna manera como que el argumento es que si tú te pones a pensar en una molécula química, ¿no? O sea, quimioterapia o un anticuerpo, ¿no? Que a lo mejor tiene un poco de más especificidad, pero aún así son moléculas que no saben a dónde ir, ¿no? O sea, tú las inyectas, pero no tienen esa capacidad de interpretar su ambiente y de responder. Mientras una célula, pues tiene todas esas capacidades, ¿no? Una célula tiene capacidad de integrar señales del ambiente, de moverse, de responder, ¿no? Y justamente con este tipo de receptores sintéticos y de programas, ¿no? O sea, porque ahora estamos hablando de programar estas células con incluso no sé cómo se dice eso en español, puertas lógicas, ¿no? O sea, tú ahora tienes una manera de decirle a la célula T, no solo efectúes la función de matar,
cuando encuentres una señal, sino procesa 2 señales o 3 señales, ¿no? Solo si tiene las 3, mata. O sea, ya estamos a un nivel en el cual podemos ponerle pequeños programitas, ¿no? Lo que ahora sería muy fácil en la computadora, ¿no? O sea, estas if, then, ¿no? O and, ¿no? O or. O sea, pero ya estamos en un nivel en el cual podemos hacer ese tipo de, muy sencillo, pero que puede ser muy poderoso, ¿no? Y poder hacer este tipo de reconocimiento utilizando una célula. No, nada más, perdón, que nada más me he encontrado el dato preciso de entre alrededor de $475,000 el tratamiento por paciente de esta terapia celular, terapia de células T, con esta modificación de los antígenos quiméricos. Pues es casi el $500,000, sin contemplar todavía los gastos que podrían generar los efectos secundarios y la hospitalización de la terapia para cada uno de los pacientes. Pero, o sea, claro que hay pasos gigantes en esta situación actual a nivel mundial, pero que poco a poco se van a ir sorteando esos obstáculos, tanto del costo, la practicidad de los mismos, un buen reconocimiento del tipo de tumor, como decíamos también, eso es bien importante, muy importante, perdón, cuáles iban a responder, cuáles van a responder menos, incluso ciertas resistencias por factores intrínsecos de ese individuo, ¿no? Ya al final comentaremos algunos que podrían causar resistencia también y muy interesantes como esto de la microbiota, que se puso también de moda. Pero adelante, adelante. Un poco ¿cuáles son los mecanismos de defensa? Pues o de resistencia, perdón. En estos tumores líquidos que yo mencionaba, el antígeno, el cual se está tratando de reconocer, se llama CD19, que está presente en células B cancerígenas, ¿no? O sea, de hecho, o sea, las células linfoma, leucemia son células B que están mal. El problema de estas terapias es que, pero en tumores líquidos no es un gran problema, es que no solo, es que también mata a células B normales. Entonces los pacientes, de hecho, por un tiempo tienen que recibir como transfusiones de sangre y management de la falta de células B. Pero un mecanismo también que de resistencia bien común es que con el tiempo las células de cáncer empiezan a regular cuánta cantidad de CD19 expresan en la superficie. Y con el tiempo van perdiendo incluso la expresión. Y entonces ya ahí estas nuevas terapias con receptores quiméricos ya no pueden hacer nada, porque entonces ya no tienen la manera de reconocer que esa es una célula de cáncer y por eso es que hay de alguna manera como... O sea, ya no tienen las características en la superficie, las células tumorigénicas, y entonces el que venía a matarlas ya no sabe cómo reconocerlas, ¿no? Es lo que a mí, por ejemplo, me da un poco de miedo esto del cáncer. Yo lo veo como que si una célula cancerosa fuera un virus, por ejemplo, ¿no? Entonces tú le aplicas un tratamiento de antígenos y pues vas a matar una población grande, pero posiblemente va a quedar una población pequeña que ya tiene el cambio que va a permitir poder salirse de ese tratamiento, ¿no? Y entonces va a poderse replicar. Entonces, yo lo veo como que si fuera un problema viral, aunque no son virus, obviamente. No, pero es que por todos los tipos de células, ¿no? La selección por la mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Exacto, o sea, cualquier población pues, bajo estrés va a encontrar una manera de cambiar, ¿no? Ya pasa con la quimioterapia también, ¿no? O sea, esa cierta población va a evadir la quimioterapia y luego esas son las que luego hacen metástasis y sobreviven y... Exacto. Sí, exacto. O sea, este tipo, o sea, como resistencia no es solo un problema de este tipo de terapia, sino de cualquier terapia, ¿no? O sea, como que las células de cáncer siempre están pues tratando de evadir ser aniquiladas. La inmunoterapia, perdón, los pacientes que tienen acceso es porque ya pasaron por los otros tipos de terapia o podría un paciente tener acceso a la inmunoterapia
sin haber pasado por quimioterapia, por radioterapia, por nada. Eso yo no lo entiendo muy bien, pero mi poco conocimiento es que dependiendo de la enfermedad y dependiendo de a qué nivel de seguridad y de efectividad cada terapia haya sido evaluada, es como el orden en el cual las ponen, ¿no? Por ejemplo, cuando inmunoterapia y especialmente CAR T-cells estaban empezando, a pesar de que ya estaban teniendo muy buenos resultados, todavía el orden tenía que ser ese. O sea, primero tienes que pasar por quimio, luego por trasplante de médula, luego por CAR-Ts. A pesar de que en algunos pacientes ya hubieran visto que CAR-Ts funcionaban muy bien. Entonces, lo que sucede es que con el tiempo, dependiendo de la enfermedad y también de en cuántas personas haya funcionado, que no haya habido ningún efecto secundario muy malo, ¿no? O sea, y eso lleva años, entonces es cuando empiezan a cambiar el orden en el cual las terapias las recibes, ¿no? Muchas de estas terapias, eh, todas son experimentales y justamente le llegan a un paciente una vez que ha fallado todas las otras actualmente disponibles, ¿no? Y así es como funcionan los clinical trials, ¿no? Tú dices, pues yo tengo esta terapia y la ofreces Se anime, se anima. sabiendo que es una terapia experimental, ¿no? Pero pues, o sea, a ese punto ya también, y seguramente esos pacientes ya fallaron en otras opciones, entonces pues por eso es que también dicen, bueno, Pues sí. intentemos. Sí. Aunque, por ejemplo, el otro tipo de tratamiento de inmunoterapia, no las CAR T-cells, sino el de bloquear estos checkpoints, ya hay algunos medicamentos que están aprobados por la FDA. Sí, Y sí, de sí. hecho, también ya existen, bueno, por lo que alcancé a leer un poco, ya hay algunos lugares ya combinan estos medicamentos que sí están aprobados por la FDA con quimioterapias o con otro tipo de terapias, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas también va contra a qué médico vas, ¿no? Si el médico está, por ejemplo, actualizado o no está actualizado, sobre todo aquí en México, ¿no? En Estados Unidos me imagino que van a estar más actualizados, pero también qué tanto conoce el médico, qué tanto te puede ofrecer y al final de cuentas, yo creo que el paciente debe de elegir si quiere combinar dos terapias, la radioterapia, por ejemplo, quimioterapia, o usar estas inmunoterapias, ¿no? Y Pero yo también la pues verdad es depende del médico. sí, o sea, la verdad es que yo no sé cómo funciona ese tipo de decisiones. Yo creo que a veces también qué tipo de pacientes, ¿no? O sea, a veces aunque tú digas yo quiero esta terapia, a lo mejor, especialmente de nuevo en los clinical trials, está súper catalogado todas las características que la gente que pusieron al principio del estudio para que tú puedas acceder a ese clinical trial, ¿no? Tú de la nada no puedes, o hasta mi conocimiento es que no puedes llegar a decir, yo quiero esa terapia, ¿no? O sea, tienes que ser evaluado y darle palomita a todas las características que pusieron para que puedas tener acceso a eso. Pero sí, o sea, un poco la idea y creo que eso es lo que se está viendo últimamente, que se está tratando de usar tanto CAR-Ts como checkpoint blockade, ¿no? En varios tipos de cáncer, o sea, que han resultado ser bastante efectivos o al menos tienen una gran promesa, ¿no? En varios tipos de cáncer que antes no se podían tratar. Rogelio, te Sí, voy a adelante. hacer, sí, perdón, dos preguntas seguidas porque luego los muchachos no me van a dejar hacerle que no digan. La primera es específica de tu, bueno, específica de tu trabajo. ¿Qué tan complicado es? Que entiendo que utilizan más 2, 3 antígenos para tratar de dirigir lo más específica la terapia, pero conociendo el nicho tan variable que es un tumor, por ejemplo, que hay incluso células madre, células maduras, ¿qué tan complicado es que sea la terapia efectiva para toda esa variedad de células que están en ese nicho de ese tumor? Muy complicado. O sea, porque como bien dices, o sea, los tumores no son como una mezcla homogénea de células, ¿no? O sea, va a haber una gran variabilidad y ese realmente es el problema. ¿Cómo diseñas este tipo de terapias que sean específicas, que tengan acción local, pero que también sean lo suficientemente, pues,
con un grados de libertad de tal manera que puedan tolerar esa variabilidad que van a encontrar. Y parte del trabajo es justamente eso, cómo regulas cuánto tiempo está presente en la membrana ese CAR-T, ¿no? Qué tipo de señales está tratando de reconocer, la afinidad entre el receptor y las proteínas. O sea, hay muchos aspectos que se tratan de estudiar. Cómo el otro aspecto grande es cómo estas terapias, estas células modificadas interaccionan con las del sistema inmunológico endógeno. Entonces hay muchos aspectos, ¿no? Entonces generalmente lo que sucede es que uno empieza a hacer este tipo de experimentos primero con modelos celulares de cáncer en el laboratorio, cultivos. Después te pasas como a modelos de ratón y ahí también hay como mundos, como dos clases de sistemas que la gente utiliza. Por ejemplo, uno es el de donde utiliza células de humana y cáncer de humano, pero en un ratón que no tiene sistema inmunológico. Y entonces realmente ahí utilizas al ratón como si fuera, le inyectas estas células de cáncer humana y inyectas células T humanas y haces experimentos. Pero el otro brazo de estos experimentos es en un ratón que tenga sistema inmunológico completo, en donde estás tratando de ver cómo estas células modificadas interactúan con las células modificadas del sistema endógeno. A lo mejor en un tercer paso hay algunos experimentos con primates non-human primates, primates no humanos. Yo, por ejemplo, yo no hago eso, mi investigación se queda en la etapa de los ratones, ¿no? Pero hay grupos que pueden trabajar, están tratando de probar estas terapias en primates no humanos, a lo mejor en perros. A los perros les da muchísimo cáncer y es un modelo bastante como atractivo para estudiar este tipo de terapias. Y ya después humanos, ¿no? Como a inmunoterapia y en particular a los CAR T-cells les está yendo o les ha ido relativamente bien. A veces hay como que, como la regulación está un poco laxa, ¿no? O sea, tú podrías pasar, si tienes unos resultados súper buenos en ratones, a lo mejor hay manera de argumentar que, ya deberíamos estar probando esto en humanos ya, ¿no? O sea, sin tener que pasar por perros o por non-human primates, ¿no? O sea, va a depender un poco de la enfermedad y eso. Pero ese es más o menos como el camino. Y justamente a lo largo de ese camino, pues tienes que estar analizando qué tipos de tumores estás poniendo, cuál es la diversidad de los tumores, cuál es la complejidad de los tumores y si está respondiendo, todos los tumores están respondiendo o solo una subcategoría, ¿no? Porque pues eso de alguna manera va a informar pues cuál va a ser el subconjunto de cánceres que realmente vas a poder tratar. Edith. ¿Puedo hacer la segunda? Rogelio, entonces, ahorita que nos mencionas de toda esta, son más específicas, ¿no? Pero la inmunoterapia, puede haber inmunoterapia tanto específica como no específica. Ahorita estamos mencionando más la inmunoterapia de células T. ¿Qué otro tipo de inmunoterapias existen, por ejemplo? ¿Y qué nos podrías decir ahorita que está de moda el COVID y las vacunas? Y que si funcionan y que si no funcionan, si conoces algo de las vacunas contra el cáncer. ¿Qué otro tipo de inmunoterapias? Hay mucha investigación en otro tipo de células del sistema inmunológico, por ejemplo, NK cells, también hay mucha gente tratando, porque la ventaja de las NK cells es que podrías tener como donadores universales o batches universales, o sea, crecer muchas NKs y modificarlas y ponerlas, y las células NK no tienen ese problema de que se vayan a volver locas contra el sistema inmunológico del host. Hay mucha investigación en macrófagos también, tratando de hacer modificación de macrófagos para también que se coman a las células del cáncer. A lo mejor hay otro tipo de subcélulas T como más específicas, pero las tres más como áreas de investigación más grandes ahorita son NK cells, T cells y macrófagos. En cuanto a lo de
vacunas contra el cáncer. La idea de la vacuna contra el cáncer, pues es justamente un poco como lo de la bacteria, ¿no? ¿Cómo le presentas al sistema inmunológico de una manera controlada una característica que sea específica de las células del cáncer, de tal manera que actives de manera como poquita, pero controlada al sistema inmunológico, de tal manera que después vayan y que cuando vean al cáncer nuevamente puedan atacar. Y un área que de hecho yo estoy tratando de meterme y que está súper emocionante y que está relacionado con el microbioma, es que puedes empezar a hacer ingeniería de bacterias. Justamente hay unos resultados recientes de otro grupo de investigación aquí en Stanford que está en ratones, que todavía falta mucho tiempo para que lleguen a hacer algo real, ¿no? Pero el chiste es que puedes modificar una bacteria que es un commensal, se le llama, o que es una bacteria que no te va a hacer daño, pero ahora la vas a modificar de tal manera y crece en la piel. La vas a modificar de tal manera que le pongas a que exprese péptidos, una cadena de aminoácidos pequeña, que son características de un cáncer. Entonces lo que han encontrado es que, ok, tú colonizas al animal, dejas un tiempo y después tratas de inyectar a ese animal con células de cáncer que tienen esa misma señal que tú le pusiste a la bacteria, y ahora el sistema inmunológico va y mata, o sea, realmente los tumores ya no crecen. Entonces funciona como una Ese, ese me recuerda un poco, perdón, Edith, a esto Sí, que decíamos sí. de las toxinas Coley, ¿no? Entonces, si ahora ya son bacterias y ya están modificadas, y eso viene desde 1893, es cómo ha ido evolucionando este apartado de la ciencia como para llegar a esto que nos explica Rogelio, ¿no? Y antes de que se me escape, porque hablaba Rogelio de estas células natural killer o asesinas naturales o células NK, a diferentes etapas de la vida van cambiando su función. Sabemos que en el envejecimiento la función de las natural killer tiende a disminuir, por lo tanto se esperaría que desde un punto de vista multifactorial la probabilidad de desarrollar algún tipo de tumor en alguna parte del cuerpo también incremente. Y algo que me pareció muy interesante es que el ejercicio, la actividad física regular, puede incrementar y potenciar la función de los natural killers, y como decía Rogelio, normalmente deberíamos tener más cáncer del que hay. Entonces, estos efectos ambientales como el ejercicio podría potenciar la función de los natural killers y de alguna forma disminuir aquellos pequeños grupos poblacionales de células tumorales que empiecen a crecer y podría disminuir. Y la otra era niños obesos, que parece también que en obesidad y sobre todo en niños podrían tener cierta predisposición a tener algún tipo de tumores, tanto líquidos como sólidos, porque hay células que metabólicamente, natural killers, metabólicamente estarían disfuncionales y su capacidad también citotóxica estaría disminuida. Muchos factores desde el punto de vista ambiental que pueden participar en ello y que nos están dejando ver estas nuevas investigaciones que Rogelio nos menciona. Sí, o sea, yo creo que ahí de alguna manera lo interesante para mí al menos es que todavía no, o sea, sabemos esas correlaciones como lo que mencionas, más ejercicio es bueno, ¿no? No estar gordo es bueno, pero realmente entender así a un nivel por qué y cómo explicas, o sea, eso nos va a llevar todavía años y años y años, ¿no? De realmente saber qué aspecto ¿no? De qué aspecto de lo que comes, qué aspecto del ambiente, cómo realmente reduces todo eso que es complicadísimo a algo que podamos entender y describir en términos de un mecanismo, no sé, un pathway, no sé qué, ¿no? O sea, todavía hay y eso es emocionante, ¿no? Porque entonces hay muchas preguntas que responder y mucho que estudiar. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Hay muchas más, ¿verdad? Sí. Pues Yo bueno, pero ya. ¿Una rápida? De lo que Claro. decía, perdón, de lo que decía Edith, en esta nueva etapa también de modalidades distintas de inmunoterapia,
vacunas contra el cáncer, vacunas tanto preventivas, lo vimos con papiloma virus, preventivas, pero también, como decía Edith, en esta nueva plataforma que puso en marcha BioNTech con Pfizer de las vacunas de ácidos nucleicos, ¿no? La vacuna con plataforma de RNA mensajero, que ya se siguen haciendo, bueno, que ya se están haciendo ensayos clínicos, ya ciertas fases de vacunas de RNA mensajero, simulando los mecanismos que Rogelio nos explica, ir a dirigir pues la muerte de células tumorales a través de la introducción de estos RNA mensajeros mediante nanopartículas, ¿no? Como fue en SARS-CoV-2, y que este gran experimento masivo, pandémico, digámosle, panétnico también, pues mostró los resultados que quizá las empresas estaban esperando. Ahí entran ya algunos aspectos, les decimos para cuando alguien piensa que está haciendo, bueno, se me fue la palabra. Ético. No, como si estuvieras pensando que hay una confabulación de intereses mundiales, una conspiración, perdón, porque a nivel mundial se vieron resultados en todas las etnias del mundo de la respuesta de las vacunas de RNA mensajero, y ahora mágicamente también están entrando al apartado de la oncología en estas vacunas de RNA mensajero. No sabemos qué nos va a deparar en los próximos años, pero de que ya se empezaron esos ensayos clínicos, ya lo están, y ahora imaginemos las combinaciones, ¿no? Vacunas de RNA mensajero contra estas modificaciones quiméricas de los linfocitos T y otras muchas más. Hay unas cosas muy interesantes, por ejemplo, ya el último comentario. O sea, la gente está tratando justamente a través de delivery con nanopartículas y de modificar en vivo las células T, ¿no? O sea, ya no tener que sacar las células y modificarlas y ponerlas, sino cómo le haces para de manera específica modificar un subconjunto de células T con los tipos de receptores que tú quieras, ¿no? Y que hagan ya la función, pero sin tener que sacarlas. ¿Cómo? O sea, la gente está tratando con nanopartículas y qué tipo de receptores tendrías que identificar en la célula T para modificarlas. Wow. O sea, y que haga solo delivery de ese RNA, messenger RNA, ¿no? O si haces como adenovirus también, o sea, pero in vivo, o sea, in vivo editing o in vivo modification. Y finalmente hay experimentos en ratones que a lo mejor sugieren que se puede hacer, ¿no? O sea, va a tardar mucho, pero hay gente que está intentando eso. Y también había otros artículos de pacientes que no estaban respondiendo a cierto tipo de terapia o inmunoterapia al cáncer, y encontraron que al hacer trasplantes de microbioma fecal de un paciente a otro paciente había mejor respuesta, ¿no? De un respondedor a un no respondedor, y después evaluaban el efecto y encontraban cambios. Eso también ha venido claro que se ha usado antes para enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn, CUSI, y han visto mejoría, pero ahora en cáncer también para respuesta a la inmunoterapia. Bueno, sí, y si lo quieren hacer, que lo hagan de manera controlada, bueno, porque luego por ahí hay casos de gente que lo hace en sí, clínicas patito, y luego todo es una infección, ahí es una sepsis y no. Bueno, un presidente de Estados Unidos tomaba una sustancia, ¿no? Abiertamente, lo dijo. Nos van a censurar el programa. Pues bueno, Rogelio, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al episodio de hoy. Yo creo que hablo por todos al decir que aprendimos mucho y que es un tema tan vasto que yo creo que no hablamos ni el 0.5% de lo que en realidad merece este tema. Así que pues aquí frente a todos yo creo que te comprometemos, si me lo permites, y nos regalas otro episodio más para seguir platicando. Que Alan nos acompañe también, porque yo creo que salen discusiones bastante buenas de este tema, y el modo en que lo manejaste también te lo agradecemos, porque precisamente este es el tema que sigue el canal, que es hacerlo de una manera ligera, ¿no? Yo creo que la mayoría del público entendió de alguna manera todo lo que mencionamos. Muchas gracias, Rogelio. No, gracias a ustedes por la invitación, y sí, nos ponemos de acuerdo y platicamos otro día. Con mucho gusto. Perfecto.
Perfecto, pues entonces no se olviden, por favor, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @ciencialigera. Estén pendientes de nuestros siguientes episodios. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar en todas las plataformas, que son ¿cuáles, Yair? Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, aunque por ahí la gente no le mueve. YouTube. Quería anunciar que ya el podcast también ya lo metimos a otras partes, por ejemplo a TuneIn, a iHeartRadio, también ya estamos ahí. O sea, casi estamos en todas las plataformas de podcast, ya estamos abarcando todo. Que nos escuchen es otra cosa, pero ya estamos en casi todas las plataformas. Hay que decirle a para Daniel, que nos den like en todas. a Daniel Ek, el creador de Spotify, que recomiende Ciencia Ligera, ¿no? También. Así es. Ya vieron la serie de playlist, está buena. Entonces hay que decirle Y pedirle a Rogelio que hay que a sus amigos también que les diga que existe este podcast. Si quieren participar, también estamos abiertos. Si falta el otro episodio en el podcast. Falta el otro episodio, el de las redes de ciencia, que se me hace muy, muy interesante. Pero que nos recomiende con sus amigos, que le den like y que aparte, si quieren participar en el programa, pues ahí están cordialmente invitados todos. Están las puertas abiertas para que vengan a platicar con nosotros. Yo lo promociono, ya les digo. Y esperamos tu like, Rogelio, para que... Y la suscripción. Pues suscripción en todas las redes. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.